con Ishkanib en el Sagbeh del conocimiento. Malukit, Bishabeles Lakes, Inkaba Iktan. Buenos días, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Iktan. Adivinen en dónde nos encontramos hoy. ¿Adivinaron? Muy bien, nos encontramos en la legendaria ciudad maya de Chichén Itzá. ¿Sabían que, debido a su precisa construcción, la pirámide de Chichén Itzá es reconocida como una de las 7 maravillas del mundo moderno y como patrimonio de la humanidad por UNESCO? Esta ciudad es considerada una de las más importantes por la cultura maya. Hablando de esto, ¿sabías que en la lengua maya también existen las vocales? Así es, así como en el idioma español, la lengua maya también tiene 5 vocales, las que hoy conocemos. Pero espera, los hablantes de esta lengua tenemos 20 vocales adicionales y que en total suman 25. Estas se clasifican en vocales cortas, vocales largas con tono, rearticuladas y glotalizadas. ¡Ay, son un montón, ¿verdad? Pero no te asustes, al principio esto puede sonar complicado. Sin embargo, con la práctica se puede mejorar y aprender con facilidad. Es por eso que las iremos aprendiendo dependiendo de su clasificación. Y no lo olvides, las vocales en la lengua maya son una parte sumamente importante. Esto para la escritura y el habla. Gracias a ellas podemos diferenciar palabras que al pronunciarlas suenan parecidas. Es decir, dependiendo del tipo de vocal que se esté usando, esta tendrá una pronunciación diferente. Bueno amigos, nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Con Ishkanib en el Sagbeh del conocimiento.